ñoñas y ñoños, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de este Rincón de Sobaco, una sección que, como ustedes saben, no tiene ninguna pretensión más que la de hablar sobre cómics, manga, TVO, banda de cine, en fin, como ustedes quieran llamarlo. En el capítulo de hoy vamos a hablar de Alan Moore, un escritor británico que fue muy conocido en los años 80 gracias a dos obras muy importantes que son Watchmen y Before Vendetta, que fueron obras que prácticamente cambiaron el transcurso de la historia del cómic. Pero antes de llegar a estas dos obras, antes de desembocar en estos dos clásicos, Alan Moore necesariamente tuvo que pasar por dos periodos en la DC, y digo necesariamente porque obviamente Alan Moore llegó a la DC siendo un autor desconocido para la masa en general, donde en la etapa 1 se hizo cargo de series regulares que no eran muy conocidas en esa época, que no tenían muy buena venta y que no eran de la primera línea de la DC. Se hizo cargo de La Cosa del Pantano, que era una serie que en ese tiempo estaba buscando un equipo creativo que pudiera, digamos, consolidarla, y que gracias a Alan Moore esta serie se transformó en un clásico de culto que hasta el día de hoy sigue siendo buscada por gente que básicamente la utiliza como objeto de estudio para entender la estructura narrativa de Alan Moore. Y luego pasa al segundo periodo, a la etapa 2, donde Alan Moore se hace cargo de personajes que ya son derechamente comerciales, como Superman, Batman, también hizo cosas para Flecha Verde, Wonder Woman, en fin, personajes que ya eran muy comerciales. Ahora, en este periodo, Alan Moore aplica una fórmula que le generó mucho éxito, que consistió básicamente en tomar estos personajes, deconstruirlos para luego volver a reconstruirlos, planteando una nueva psicología de estos personajes, y eso le dio mucho éxito, que de hecho eso le abrió las puertas para transformarse en lo que es hoy un autor muy importante y también muy respetado, que básicamente siempre que tiene la ocasión critica a la industria del entretenimiento, a la ética y a la moral que aplica la industria del entretenimiento, y que paradójicamente Alan Moore puede permitirse hacer esas críticas justamente por su fama que le otorgaron estos personajes comerciales. Una paradoja, digamos, que es muy ilustrativa sobre los contrastes que siempre ha tenido la carrera de Alan Moore. Pero bueno, hoy día vamos a revisar entonces estas grapas que tenemos de Alan Moore para entender cómo fue la fase previa antes de llegar a Watchmen y a Before Vendetta, y como siempre vamos a tratar de hacer una revisión de los dibujantes que acompañaron también a Alan Moore en estas dos etapas muy importantes que hoy vamos a revisar aquí en el Rincón de Sobaco. Alan Moore es un escritor, guionista y autor de cómics que ha desarrollado su carrera a partir de la vereda del cómic de autor y la independencia editorial. Siempre que puede, ataca a la industria del entretenimiento acusándola de inmoral y antiética en su planteamiento al momento de hacer negocios. Sin embargo, y paradójicamente, el estatus actual que posee, la de un autor muy importante y referente para las nuevas generaciones, se consolidó gracias a su paso por DC Comics, justamente una de las editoriales más comerciales e importantes de la industria. Claro que eran otros tiempos. Alan Moore recién comenzaba su carrera y venía llegando desde el Reino Unido, donde participó en proyectos como 2000 AD, Warrior y Capitán Britannia, para luego destacarse por su rol en Marvelman, donde por primera vez plantea la deconstrucción de un perfil superheroico clásico para luego rearmarlo con componentes surrealistas y políticos.
fórmula que repetiría en trabajos posteriores. Al llegar a Estados Unidos, Alan Moore comienza a colaborar para DC Comics entrando por la puerta chica. Lógicamente, al ser un autor desconocido, le entregan series que no eran de la primera línea. Primero fue Swamp Thing, al cual también aplicaría la fórmula de deconstrucción, otorgándole un nuevo aire a la serie, la que despegaría transformándose en un cómic de culto, llevado posteriormente al cine y la televisión. Luego seguiría con otros personajes también de tercera línea, poco atractivos para los lectores, como por ejemplo el Espectro, The Demon, Deadman y Phantom Stranger, a quienes dotó de un nuevo aire. Con esto, Alan Moore deja de ser un desconocido y comienza a llamar la atención, terminando por posicionarse al crear a su personaje John Constantine. Después de esto, ahora sí que Moore entra a la primera división de la DC, escribiendo guiones para personajes como Superman, Batman, Wonder Woman y Flecha Verde, entre otros, aplicando la misma fórmula de construir seres conservadores y clásicos para darles una nueva faceta, que para esa época fue revolucionario. Paradójicamente, el éxito con estos personajes muy comerciales le permitió a Alan Moore tener un estatus importante, desde el cual se ha dedicado a criticar constantemente a la industria. Luego de esta etapa vino la consolidación definitiva por medio de dos obras que no estaban dentro de la continuidad clásica de la DC, Watchmen y V for Vendetta. Dos historias disfrazadas de superhéroes, pero que planteaban temáticas muy distantes, la exposición de la realidad frente a la destrucción con tintes políticos y filosóficos. Hoy vamos a revisar solo algunas de sus historias, pero protagonizadas por personajes canónicos de la DC Comics, como una manera de entender por qué Alan Moore significó un cambio tan importante a lo que se venía desarrollando en la industria. Ya, vamos a comenzar primero con La Cosa del Pantano, que fue una de las primeras cosas que Alan Moore hizo en DC, una vez que obviamente llega desde Inglaterra y se hace cargo de esta serie en el número 21 de La Cosa del Pantano, febrero de 1984. Bueno, hay que recordar que La Cosa del Pantano en esa época era una serie que no estaba con un poco de capa caída, ya no era una serie que se destacara mucho. Y si bien anteriormente tuvo una época dorada, una época de oro, que básicamente fue aquella época donde los creadores Len Wein y Bernie Wrightson estaban a cargo de esta serie, aquí Alan Moore, al momento de tomarla, obviamente con la ventaja de que por ser una serie desconocida, Alan Moore tenía la libertad de poder hacer lo que él quisiera, aquí por primera vez se ve ejecutada la fórmula de Alan Moore, que después va a repetir en varias otras series, que es la de deconstruir personajes para luego reconstruirlos planteando una nueva psicología. ¿Por qué? Porque cuando Wayne y Wrightson hacían La Cosa del Pantano, ellos planteaban que Swamp Thing era el doctor Alec Holland, que era un doctor que producto de una explosión termina en un pantano y luego de una mezcla con químicos este doctor vuelve a la vida convertido en La Cosa del Pantano, con poderes y habilidades de poder, digamos, como comunicarse con la naturaleza, con el pantano. Pero aquí Alan Moore lo que hace es cambiar el rumbo de la historia. Entonces Alan Moore dice no, que en realidad La Cosa del Pantano no es Alec Holland, sino que es una manifestación de plantas y hongos y ramas que quiere ser Alec Holland, pero en realidad él ya está muerto, no existe, murió con esa explosión. Y aquí algo ocurre, que esta manifestación, esta planta, se manifiesta creyendo ser Alec Holland. Y aquí hay un tema ya que tiene que ver con un tema metafísico, que tiene que ver con cómo la conciencia de este doctor se traspasa al pantano. Y aquí, si ustedes se fijan, ya aquí ya la cosa se transforma en... Se desvía, se transforma en una historia distinta a lo que se estaba publicando en esa época en la DC. Y eso
comenzó a llamar la atención de los lectores de historietas y fue, digamos, una de las primeras historias que hizo destacar el trabajo de Alan Moore. Además, hay que mencionar que en esta época Alan Moore trabajaba con un dibujante que tenía un planteamiento del dibujo desde la perspectiva del terror. Stephen Bissett y John Totleben. Disculpen mi inglés, pero yo no pronuncio bien en inglés, pero ambos dibujantes, si ustedes se fijan en el trazo, plantean una visión más terrorífica de las historias. Bueno, eso también fue herencia de Bernie Wrightson, pero ese aspecto terrorífico también potenció mucho las historias de Alan Moore, y eso fue poco a poco posicionando a The Swamp Thing, o La Cosa del Pantano, como una historia de culto, y hasta el día de hoy se siguen republicando. Miren, ahí fíjense cómo son los trazos de los dibujantes de esta época. Entonces, claro, las portadas también son muy buenas. Este corresponde a un anual, ahí sale de Demon. Bueno, esto corresponde a lo publicado por Unlimited, que básicamente abarcó los primeros números de La Cosa del Pantano, pero hace por lo bajo 30 años atrás, Ediciones 5, que es una editorial española que ya no existe, en su tiempo publicó también una maxiserie de 2 episodios que sirve también como para tener una guía para poder ordenarse y para poder saber con qué sigue después de lo que publicó Unlimited. Y aquí obviamente el trabajo de Alan Moore ya está mucho más desarrollado, porque aquí ya esto corresponde a los números 50 y tanto. Y aquí ya Alan Moore se va, pero una cosa media metafísica, pero ya aquí de hecho trabaja con Rick Bates y Alfredo Alcalá. Y en estos números ya La Cosa del Pantano comienza a viajar por el espacio, comienza a buscar otro tipo de conciencias, y dentro de este periodo como de viaje, de experimentación gráfica también, Alan Moore comienza a plantear una cosa, pero muy, digamos, muy diferente. Por ejemplo, aquí hay un cómic donde la conciencia de La Cosa del Pantano viaja por el espacio, el tiempo y el espacio. Entonces, fíjense que esto ya es una técnica mixta donde el dibujo ya pierde protagonismo, y aquí esto como que ya empieza a transformarse en una... Esto ya es arte. O sea, bueno, el cómic en general es como arte, pero esto ya como que escapa un poco del lenguaje de la historieta, de la narrativa. Esto ya es como narrativa gráfica, si es que se quiere. Esto ya es muy experimentado, mucha experimentación. Ahí hasta le ponen como unas teclas de calculadora. Entonces aquí ya se empieza a experimentar mucho, hay relojes. Y aquí la metafísica ya se empieza a hacer presente en los cómics de Alan Moore. De hecho, esos relojes después se empiezan a ver en Watchmen. Esto ya corresponde al año 1900... A ver si lo pusieron aquí. Si no me equivoco, 86-87. Bueno. Pero en la medida que esto iba avanzando, La Cosa del Pantano, Alan Moore ya se empieza a hacer conocido en la escena del cómic en Estados Unidos. Y después ya empieza a hacer historias. Esto también lo publicó Unlimited. Recién lo vimos. Y aquí empieza ya Alan Moore a entregarles historias de personajes como un poco más de la primera línea. Como por ejemplo Flecha Verde, Green Arrow. Y aquí por ejemplo Alan Moore hace una historia que se llama Olimpiada Nocturna, con dibujos de Klaus Jansson, un dibujante un poco odiado por mucha gente, pero que yo creo que aquí Klaus Jansson, yo creo que aquí está bien el trazo, porque para las pretensiones de Alan Moore, yo creo que Klaus Jansson se entiende perfecto con lo que quería hacer Alan Moore
en términos de historia. Así que yo creo que aquí el trazo es correcto. Esto es básicamente una historia donde Alan Moore empieza a experimentar también con esta deconstrucción de personajes para plantear un nuevo personaje. Es una fórmula que ya empieza como a repetir. Y obviamente cuando ya se dan cuenta en DC que ya con personajes menos populares como La Cosa del Pantano, Flecha Verde va bien, aquí ya le tiran toda la carne a la parrilla. Entonces miren, este es uno de los cómics pero más representativos de Alan Moore, que yo lo tengo aquí en edición 5 de España, que se llama El hombre que lo tenía todo, que también es una historia que ha sido adaptada a la serie animada de la Liga de la Justicia de Bruce Timm, pero que obviamente no está a la altura de lo que plantea aquí Alan Moore, que básicamente aquí esto es como muy simbólico este cómic. Primero porque los dibujos los hace Dave Gibbons, autor con el cual después trabajaría en Watchmen. Entonces esto ya es como un prefacio. Y además plantea una historia donde a Superman lo conectan con esta planta que lo hace estar como en un estado de sueño, pero en un sueño como un sueño ideal. Él, por ejemplo, está en un trance donde él cree estar viviendo en un mundo que no es real, pero que es tan ideal para él que él se siente pleno, se siente alegre, se siente feliz. Pero hay ciertos aspectos políticos donde Alan Moore ya empieza a hablar sobre el fascismo, ya empieza a hablar sobre la alienación, sobre las religiones, sobre cómo se empiezan a imponer ciertas conductas dentro del funcionamiento de una sociedad. Entonces aquí ya Alan Moore empieza ese Alan Moore que quiere plantear temáticas más profundas pero disfrazadas con superhéroes. ¿Por qué? Porque en realidad Alan Moore ya empezó a sentir la necesidad de contar otras historias, pero aprovecha estos personajes que eran muy conocidos para poder disfrazar sus historias. En fondo es como un caballo de Troya. Y aquí también hay una historia de Alan Moore de Superman con La Cosa del Pantano, con Swamp Thing, también muy buena. Entonces este cómic es muy bueno, se los recomiendo mucho. Si lo pueden leer digital, lo pueden leer online, háganlo porque es una de las mejores historias de Alan Moore, obviamente antes de Watchmen. Y también año 85-86 aparece Crisis en las Tierras Infinitas, que es un cómic que cambió el multiverso de la DC para dejarlo en un solo universo. Crisis en las Tierras Infinitas. Crisis en las Tierras Infinitas. Entonces aquí lo que hace Alan Moore es una publicación muy simbólica, porque básicamente escribe la última historia del Superman de la Edad de Plata, ese Superman que estuvo en los años 60 y 70, que era un Superman, digamos, entre comillas, como apoyado en historias ingenuas, este Superman que siempre lo solucionaba todo, que siempre salvaba el día con una sonrisa, el clásico Superman, el Superman que todos conocemos. Y aquí Alan Moore deconstruye nuevamente a este Superman clásico para volver a construirlo. ¿Por qué? Porque nuevamente a Alan Moore no le interesa contar una historia del Superman de la Edad de Plata. Él lo que quiere es contar algo más profundo, algo que sea con más sustancia y más complejo. Entonces toma este Superman y de forma simbólica se la entrega a Curt Swan, que fue uno de los dibujantes más icónicos del Superman de los años 60 y 70. Entonces, como este Superman tenía que dejar de existir porque ahora comenzaba el Superman de John Byrne post Crisis en las Tierras Infinitas, ¿qué más simbólico que Curt Swan terminando esta época del Superman de la Edad de Plata, este Superman de los 70? Y aquí lo que hace Alan Moore es plantear una historia donde por distintas circunstancias toda la gente que rodea a Superman comienza a dar su vida por él. Los detalles de la historia no quiero dárselos mucho porque, insisto, si ustedes pueden leer estos cómics, háganlo porque son muy buenos.
aquí lo importante es que finalmente Superman muere, el Superman de los 70 obviamente, y que eso deja un vacío enorme en el sentido de, porque la forma en la que muere Superman de alguna forma como que se separa mucho de lo que era la mitología del Superman clásico. Entonces lo que plantea aquí Alan Moore es que incluso aquellas cosas que son muy idealistas en algún momento van a morir. Incluso aquellas cosas que representan lo mejor de la construcción humana, en algún momento va a morir y va a desaparecer. Entonces eso es la gracia, la fortaleza que le asigna Alan Moore a esta historia que se llama Superman. ¿Qué le sucedió al hombre del mañana? Ya con esto termina la época de la Silver Age, según yo, para mí. La Silver Age termina ya con ese cómic. Y después ya aquí comienza a experimentar con Batman. Aquí hay una historia muy interesante de la editorial Perfil que se llama Villanos Enamorados, que es básicamente la historia de Clayface o el Hombre de Barro. Es una historia de amor, pero también con ciertos tintes oscuros retorcidos. Ese es como el sinónimo que andaba buscando, una cosa retorcida, como que Alan Moore es especialista en plantear historias retorcidas. Y también aquí hay una deconstrucción, porque el Hombre de Barro nunca fue como una real amenaza para Batman. Entonces aquí, bueno, y en este cómic tampoco lo es. Entonces aquí Alan Moore tiene la libertad de poder explorar más en profundidad la psicología de un personaje, ya que físicamente nunca va a ser interesante físicamente este personaje en términos de amenaza para Batman. Así que ahí plantea un tema de que en el fondo el Hombre de Barro está enamorado de una maniquí. Y él vive en un trance donde él está en un mall. Se esconde en un mall y en las noches sale de su escondite para tener una vida de pareja con un maniquí. Entonces nuevamente se presenta esto como de estar en un estado, en un trance, como de pretender vivir en una realidad idealista, pero la realidad te termina golpeando fuerte y directo a la cara. Y aquí ya con esto Alan Moore ya entra por la puerta grande del cómic, porque se despacha esta historia que de hecho ya le hicimos una reseña a La Broma Asesina, así que yo no pretendo entrar más en detalle. Voy a dejar el link aquí abajo para que ustedes lo puedan buscar, pero La Broma Asesina ya pasa a ser la obra con la cual Alan Moore de hecho se termina como divorciando de la DC, porque después de Villanos Enamorados aparece esta joyita que se llama Watchmen, que es una de las mejores historias escritas por Alan Moore, y además aparece V de Vendetta, que también es una excelente historia que tiene tintes políticos, filosóficos, qué sé yo, también una obra muy importante. Pero aquí ya como que Alan Moore se empieza a desencantar de la DC, porque la editorial comienza a tomar ciertas decisiones que Alan Moore como que toma a distancia. Más que nada tiene que ver con cosas de merchandising, de marketing, con las cuales Alan Moore no estaba de acuerdo, y después comienzan a surgir los primeros rumores de poder llevar esto al cine, con lo cual Alan Moore dice: no, pues yo no quiero que lo lleven al cine, porque en 2 horas tú no puedes resumir algo tan complejo como yo lo estoy planteando, así que si llegan a hacerlo, eso va a ser una falta de respeto a mi intelecto. Y ahí empiezan los problemas entre Alan Moore y DC. Y al final ya estaban medio desencantados, y Alan Moore, una de las últimas historias que hace antes de irse a la DC fue esta, que es La Broma Asesina, que es una historia que se ha publicado todas estas veces. La DC se ha preocupado de difundir esto, pero casi como si fuera el Nuevo Testamento, él es el librito azul. Casi como eso. Incluso lo ha publicado, por ejemplo, con recoloreado. Y eso básicamente porque yo entiendo, que he leído por ahí en redes sociales, que dice que hay una cláusula que dice que si la DC deja de publicar este cómic cada cierto tiempo, los derechos pasan a manos de Alan Moore. Entonces por eso la DC se ha preocupado mucho de
publicar varias ediciones todos los años de Watchmen, La Broma Asesina. De hecho, ahora me enteré que salió una versión en blanco y negro de La Broma Asesina. Entonces ya hay un momento en que tú dices, pero ¿para qué más? Así como paren, por favor. Así que eso obviamente generó como un desencanto por parte de Alan Moore, que después se va de la DC. Y cuando comienzan las adaptaciones cinematográficas, ahí ya Alan Moore termina por desmarcarse de sus propias obras que hizo en los años 80. Así cada vez que puede le manda palos a la DC y en general a la industria del entretenimiento, renegando de sus publicaciones, incluso pidiendo que saquen su nombre de los créditos de las películas. Por eso siempre en las películas de Watchmen o de V de Vendetta jamás vas a ver el nombre de Alan Moore, porque él siempre se ha preocupado de dejar en claro que no quiere saber nada con la DC. Así que eso es las primeras 2 etapas de Alan Moore en DC Comics. Bueno, a modo de conclusión, ¿qué podemos decir de esta etapa? Que es una etapa fundamental para entender la personalidad que tiene hoy en día Alan Moore, que es la personalidad de alguien que vive como un poco alejado de la industria, alejado de todo en realidad. Tiene un campo lejos ahí en Inglaterra, que vive ahí solo hace años, bueno, con su familia, digamos, pero vive como alejado de lo que es la farándula comiquera, selecciona sus proyectos así, pero con pinza prácticamente, muy crítico en general de todo, de las decisiones que se toman, sobre todo para las adaptaciones de las películas basadas en sus cómics, y esa personalidad, para tratar de entenderla, es muy importante poder tomar este periodo. Bueno, antes de esto él trabajaba en Inglaterra, también esa época también es muy interesante de abordar, de leer, pero aquí ya se empieza como a construir, se empieza como a moldear ese Alan Moore que ya es como más crítico, que es más desencantado. Así que si tienen la posibilidad, yo sé que hay una edición de OVNI que recopila todo esto en un solo tomo, así que si tienen la posibilidad de adquirirlo, de pronto de leerlo, muy recomendable, porque eso ya abarca cosas incluso que abarca cosas de los 90 y de los 2000, si no me equivoco. Así que eso, agradecer a toda la gente que vio este video y espero que podamos encontrarnos pronto en un nuevo rincón de Sobaco. Adiós.